Esta noche está con nosotros Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación. Claudio, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, noches. Mariana? ¿Cómo te va? A ver, está gobernando un peronismo pobre, peronismo en pobreza. Esto no se había conocido, por lo menos en los últimos años. Bueno, si tomás, digamos, en todo caso, Alberto Fernández asume en el marco de un proceso de deterioro y decadencia que se vino acumulando. Sí. Si vos tomás lo que fue el comienzo de la gestión Menem, en el marco de lo que fue la hiper previa, ahí llegamos a prácticamente también la mitad de la población en situación de pobreza. Lo que es cierto es que en la Argentina, en tanto cada crisis implica un salto brutal en materia de pobreza, luego los ciclos de recuperación nunca te vuelven a la etapa anterior y se van acumulando capas, generaciones, te diría, en donde vos tenés hoy un piso, te diría, de un 25% de pobreza estructural de la Argentina y una situación en donde prácticamente hoy tenés casi 42% de pobreza y el 60% en situación de vulnerabilidad, es decir, que no llega a fin de mes, pero aunque no sea pobre. Pero digamos. ahí, Claudio, ¿cómo trabajar sobre todo más allá de la pobreza estructural, esta pobreza por ingresos? Porque vos decís, bueno, esa diferencia del 12-15% es si vos le ponés un poco más de plata en el bolsillo, que es lo que se está viendo ahora, pero que aún así a los sectores que estamos viendo no le alcanza. Hay tarjeta alimentar, está la asignación por hijo, el plan progresar, el potenciar trabajo, y aún así no termina de cumplir. No hay ingreso que alcance si no se resuelve el tema de precios. Porque vos pones ingresos y los precios se llevan los ingresos. Cuando vos te fijás lo que pasó comparando el primer trimestre o el segundo trimestre de este año contra el trimestre del año anterior, en un año, vos tenés una recuperación de la actividad económica, pero en esa recuperación de la actividad económica lo que crece es el excedente empresarial de un núcleo muy reducido de actores económicos, mientras que la masa total de ingresos por salarios, jubilaciones, ingresos populares en general cae. Con lo cual lo que vos tenés es un contexto de desigualdad que está gobernado por el proceso de la inflación. La inflación es un mecanismo de distribución regresiva de los ingresos. Pero solo la inflación la podés contener empezando por un congelamiento de precios. ¿No podés atacarlo de varios frentes? El frente fundamental para atacar la inflación es ampliar la capacidad de producción. Contra más oferta de producción tenés, menor capacidad de que haya precios en alza. Pero para producción necesitas empleo. Bueno, pero por eso digo, si uno tiene que tomar hoy cuáles son las tres causas principales de la inflación, es, uno, la necesidad de desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Ahí vos tenés soja, maíz, trigo, carne, que en realidad han tenido procesos de alza en el mercado internacional y que arrastran los precios internos si vos no estableces mecanismos de diferenciación entre una cosa y la otra. El segundo tema es las posiciones dominantes que tienen determinadas empresas en los principales mercados. Para que vos tengas una idea, el 6% de las empresas que están en el mercado de alimentos concentran el 85% del total del mercado. Sí, pero no se ponen de acuerdo. El 7% de las de bebidas te concentran en el 93%. Y así sucesivamente, mercado tras mercado. O sea, el segundo tema es los oligopolios. Y el tercer tema es la inercia. Cuando vos tenés un proceso inflacionario permanente en el tiempo, el tema de remarcar por las dudas y para adelantarme a otro que pueda aumentarme el costo, es otro de los fenómenos que funciona. Por lo tanto, ¿el congelamiento para qué sirve? Para cortar la inercia. Sí, pero no están logrando. No resuelve las otras cuestiones. Claudio, hasta ahora Feletti, que había planteado un plan de congelamiento de precios, todavía no está cerrado. No, bueno, yo lo que estoy diciendo es, ¿el congelamiento es un instrumento posible? Sí. ¿Es posible? Ha tenido momentos en que funcionó, que tuvo éxito. Ahora, el contexto actual es un contexto muy particular
donde el gobierno está tratando de reacomodarse políticamente luego de una derrota electoral. O sea, vos decís, pero espera, está en una situación de, ya estoy con vos, Néstor, pero es una situación de debilidad en la cual proponer congelamiento de precios, hoy tenés los empresarios que todavía no dijeron que sí. Bueno, casualmente, digamos, una de las cuestiones que el gobierno tiene que modificar es que en el tema de la cuestión de los precios, la cuestión de la relación con los empresarios, formadores de precios, desde el comienzo de este gobierno para acá, el gobierno ha establecido distintos mecanismos de diálogo y la verdad que ninguno ha dado resultado. Pero yo con esto, Claudio, lo que te digo es, no es una buena señal. Yo te lo digo pensando en este término. No es una buena señal que el secretario de Comercio, flamante secretario, diga, vamos a hacer un congelamiento de precios de 90 días y no termine cerrándose. Hay que frenarla, Mariana. ¿Queremos tener aumento del poder adquisitivo de toda esta gente que vos dijiste? Necesitas parar los precios. Si no, no hay aumento del poder adquisitivo. A ver, Néstor. No, preguntaba en el contexto de esto que está pasando, ¿cómo es la correlación de fuerza? Vamos a suponer que nos rozamos con el auto por la calle, entonces yo de esta distancia digo, te voy a matar, si te agarro, cuando te agarre te voy a matar. Ahora sé que si llega el momento de la verdad y nos agarramos a trompada, yo cobro. Entonces, lo que tengo que hacer es medir esa fuerza. El gobierno está midiendo la fuerza con los empresarios porque del otro lado el poder es mucho más fuerte. Me parece que está haciendo gestos de todo tipo. Hay un gesto en la definición del proyecto del fomento a la agroindustria. Ese es el Consejo Argentino Agroindustrial, es un núcleo sumamente importante del poder económico actual de la Argentina y el gobierno está haciendo gestos concretos hacia allí. Hay un segundo grupo que es el oligopolio petrolero, hay un proyecto de ley de hidrocarburos que también le da un conjunto de beneficios sumamente importantes. No es que el gobierno no haya hecho gestos hacia el sector del poder más concentrado luego de la derrota electoral. Me parece que ha hecho más de uno. Es más, tenés también un presupuesto que tiene todas las características de establecer una negociación con el fondo. O sea que está armando un conjunto de señales hacia el poder económico importante. Al mismo tiempo también que está planteando, miren, hay que resolver el problema del poder adquisitivo de la población, porque si hay algo que desarmó el plan económico del gobierno fue el sistemático mecanismo de formación de precios que no permitió aumentar el mercado interno vía poder adquisitivo de la población. Entonces, lo que está planteando es, paremos acá, porque ¿qué explica que vos tengas 3,5%? Ese es el sector más importante. ¿Qué explica que vos tengas 3,5% de inflación con tipo de cambio anclado, tarifas congeladas, tasas de interés negativas? Digo, ¿dónde están las razones para el 3,5% de inflación? No hay ninguna. Tienen colchón suficiente, han acumulado y pueden frenar. Entonces, lo que está diciendo el gobierno, frenen acá, muchachos, porque si no, no se puede gobernar esto. Pero no es esperar un gesto de buena voluntad de un sector que no tiene ninguna razón para tener un gesto de buena voluntad. Por eso, no tiene ninguna razón para esperar. Digo, primero, el gobierno está gobernando, está haciendo una propuesta concreta, pide congelamiento hasta el 7 de enero y después tiene herramientas institucionales de intervención. ¿Las tiene realmente? ¿Tiene poder de policía? ¿Las tiene realmente? Tiene poder de policía, nunca las usó. Si hay algo que pasó durante todo este tiempo es que primó el diálogo y la no utilización de los instrumentos de normas o de regulación para establecer el tema como corresponde. Pero por ejemplo, si vos tenés soja, maíz, trigo y carne en alza y no manejás ni retenciones ni cupos, vos vas a tener un problema inflacionario. Y el gobierno llegó a cerrar las exportaciones de carne después de que la carne se había ido al demonio. Después de haber hecho 200.000 intentos de acuerdos sin necesidad de establecer mecanismos forzosos. Bueno, pero ahí dio la señal de apertura. Y después vino el tema del trigo y también el campo otra vez diciendo el gobierno no entiende cuál es la dinámica del campo. Yo lo que veo, Claudio, es que es una rueda de un nunca acabar esto. Pero me parece que y es como la sábana corta, tirás de un lado y del otro. No es sábana corta, al revés. Hay una sábana que en realidad nunca vuelve para el otro lado. Cuando vos tenés un incremento del precio internacional, esos sectores que dicen que no se entiende cómo funciona el campo, están maximizando su tasa de beneficio. Bueno, dialogaste, no funciona.
multas hubo para grandes supermercados en otro tiempo y tampoco funcionó. Fue Porque temporario. yo te diría que las multas son irrisorias hoy ¿Y por para el dónde hay tipo que de ir? empresa. No, lo que vos tenés que hacer es que la empresa tenga que retroceder el precio y abastecer. Hay que obligarlos a eso. Al que viola la norma, el acuerdo que se establece, la sanción con una multa irrisoria para el tipo de empresas que estamos hablando no resuelve el problema. Pero si vos Aparte no resolvemos el problema con la multa. Necesitamos menores precios y mayor cantidad de Yo lo que productos. sigo sin entender, Claudio, es cómo resolvés que den marcha atrás con los precios al 1 de octubre cuando todavía no dieron señales de querer acordar. Yo te insisto que parece una debilidad del gobierno. ¿Y vos qué sugerís? ¿Qué habría que hacer? Pero es que, Claudio, a ver, si vos tenés que hacer previamente... tener una actitud, digo, tu decisión de gobernar, digamos, vos podés decir, a ver, tienen que funcionar los mercados, por lo tanto no intervengo. ¿Qué mercados? ¿Tenés mercados de competencia? No. Tenés los mercados que te estoy relatando, mercados fuertemente concentrados donde la característica de esas empresas es que frente al aumento de la demanda, porque vos ponés ingresos, frente al aumento de la demanda, restringen la oferta, aumentan las utilidades y van al dólar. Ese es el comportamiento. Entonces, vos tenés que ordenar ese comportamiento porque es un comportamiento que no sirve ¿para qué? Para que la Argentina se ponga en funcionamiento. La Argentina tiene hoy un horizonte de posibilidades mayúsculo. Tenés buenos precios internacionales, tenés capacidad ociosa porque la Argentina hoy está funcionando a la mitad de lo que podría funcionar y consecuentemente si vos ponés poder adquisitivo en el mercado y los empresarios venden en lugar de subir los precios, acumulan por expansión de cantidad de productos vendidos. Entonces te lo paso, de lo técnico a lo político. ¿Puede ser que el empresariado esté jugando con esta debilidad del gobierno, perdiendo en la primaria y con una elección difícil a dar vuelta? El empresariado ha debilitado al gobierno. El empresario ha debilitado al gobierno durante todo este año y medio, casualmente, sin aceptar ninguna de las pautas de acuerdos de precios que se establecieron y modificando y desarmando la política económica que tenía otro objetivo. Pero esto es así de cortoplacista, porque para el sector también va a llegar un momento en que se va a ahogar y va a vender menos. O sea, vas a tener una Argentina peor empobrecida de lo que estamos. Hay un conjunto de sectores que no viven del mercado interno de demanda masiva, que viven del mercado interno de los sectores de altos ingresos y de las exportaciones, para lo cual el salario o los ingresos de la gente son un costo. Pero cuando vos le cortás el chorro para que puedan exportar, empiezan también los problemas. Bueno, pero por eso yo te insisto, yo te digo la sábana corta, yo entiendo tu planteo, pero digo, solucionás o buscás una medida por un lado y después tenés el problema por el otro, ¿no? No, yo creo que hay un gobierno que le está diciendo, miren, hay que establecer un acuerdo. Ustedes necesitan determinado tipo de beneficios para exportar más, le dice el Consejo Argentino Agroindustrial, más allá de si es necesario poner subsidios en sectores que tienen posiciones dominantes brutales, se los damos. Ustedes van a realizar expansión en el sector hidrocarburífero, necesitan cierta previsibilidad, se los damos. Bien, ahora, necesitamos recomponer el poder adquisitivo de la población. Paremos los precios por 3 meses y ordenemos el sistema de precios en la Argentina. Te hago este planteo. Y ya vamos a hablar con el doctor Salemi sobre la otra parte de alimentos, que es la malnutrición, producto también del costo de los alimentos. ¿Qué pasa si el empresariado decide seguir en esta tesitura de no acordar el congelamiento de precios? Y lo que va a pasar es que vas a seguir teniendo una situación en donde los sectores más concentrados están llevando a la Argentina a una situación de abismo en materia social. Esta es la realidad. Tiene que ver con lo que vos mencionabas en la presentación, con el tema de una Argentina donde tenés 42% de pobres, tenés 11% de indigentes y prácticamente el 60% de la población no llega a fin de mes. Entonces digo, esa Argentina es una Argentina que no tiene rumbo, que no tiene destino. ¿Y a cuánto estamos de ese abismo social? Eso lo define la sociedad, lo define la discusión política, social. Digo, la situación es crítica y creo que la elección lo mostró. Hubo una subestimación de la situación social. El gobierno incluso lo subestimó. Creyó que el aval de la sociedad para continuar en estas condiciones
era mayor. Y digo, que vos tengas, el Frente de Todos tuvo 6 millones de votos menos. Que en realidad no fueron a votar la gran mayoría. Ni siquiera es que hubo una migración del voto, porque tuvo menos votos el Frente de Todos y menos votos Juntos para el Cambio. Nada más que Juntos para el Cambio tuvo menos caída de voto que la que tuvo el Frente de Todos. Bueno, o sea, hay un cuestionamiento general a lo que es la capacidad del sistema político dominante de resolver los problemas que la sociedad tiene. Sí, pero venimos de 2 años donde el electorado le dijo que no a la política económica de Mauricio Macri, pero ahora le está diciendo que sí a un Congreso dividido. Bueno, le está diciendo que no porque, Macri se fue con 37% de pobreza, estamos en 42%. Acá, Claudio, hay pobreza estructural. Cuando vos me decís este 25%, acá hay pobreza estructural. Sí, sí, sí. Y acá una de las madres decía, nos ayuda a subsistir. Sí. Si esto no está, la situación es sí, el único efecto concreto que tuvo la asignación por hijo, la tarjeta alimentaria, es contener en parte la evolución de la indigencia. Pero que casualmente eso funcionó hasta que se disparó el proceso inflacionario. En el momento en que se dispara el proceso inflacionario desde el 2018 para acá, incluso ya la asignación por hijo o sus refuerzos, porque la tarjeta alimentaria es un refuerzo de la asignación por hijo en la práctica, en realidad ya ni siquiera contenés la indigencia. En los últimos 4 años crece la pobreza, pero lo que crece más es el hambre en la Argentina. Y lo más indignante de todo esto que vemos es que Argentina, si hay algo que tiene la capacidad de resolver, es el problema del hambre. Le sobra capacidad productiva, económica, alimentaria para resolver ese tema. Claudio, nosotros tratamos de mostrar en 8 minutos, ¿sí?, una realidad donde estuvimos toda una tarde, estuvimos conviviendo con esta gente. Parece, estas palabras que estás diciendo, que Argentina tiene capacidad productiva, que Argentina tiene un montón de elementos para producir alimentos, ¿sí? Lo venimos escuchando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, gobierno tras gobierno, ¿sí? Pero los pobres siguen aumentando. Y esta gente, ¿sabes lo que me decía una madre? Dice, para mí, un lujo, dice, por ahí no me puedo darme el lujo de comprarle un yogur a mi hijo. Doloroso esto para la Argentina. Y más en un gobierno que se jacta de ser peronista. El 63% de tus pibes en situación de pobreza. Digo, acá hay una estrategia de la desigualdad que vienen imponiendo determinados capitales donde están los formadores de precios como núcleo central, que están acostumbrados a acumular y fugar. Es la lógica que viene teniendo la Argentina desde hace 45 años. Digo, y que no ha podido ser resuelta por buena parte de las gestiones democráticas y populares. No se pudo resolver. Y solo se resuelve con un grado de regulación superior y con poder político. Bueno, pero ahí está. Poder político. Poder político de un gobierno. La verdad que es representando a esta gente. Bueno, pero y no a otros. Pero Claudio, la verdad, es inédito que un gobierno peronista llegue a estos niveles de pobreza, cuando en realidad llegaban siempre para contrarrestar los niveles anteriores. Sí, pero es la primera vez en la historia que un gobierno popular y peronista recibe una situación social y no logra mejorarla. Bueno, ahora, a ver, hay pandemia mediante, claro, pero no es menor el tema. Pero lo que quiero es esto. La pobreza escala en el segundo trimestre del 2020 en plena cuarentena estricta. Cae 20 puntos la actividad económica y la pobreza se va al 47%. Abril, mayo, junio. Abril, mayo, para ubicar. Junio. Bueno, esos 20 puntos que caíste, los recuperaste. Y sin embargo, la pobreza está igual. ¿Por qué? Porque en el proceso de recuperación, el modo en que funciona el sistema de precios hizo que la recuperación de la actividad se concentre en muy pocos. Entonces, el debate sobre qué hacer con este tema es clave. Y acá no hay discusión respecto a que si ese es el comportamiento, tiene que haber una regulación pública, pública en el sentido del interés del conjunto, que tiene que ser más rigurosa. Pero vos hablas de regulación y después saltan a decir, si precios cuidados es una política para mantener los precios a raya o acordados para que no aumenten, y acordás precios máximos, que fue el grito en el cielo que pusieron los empresarios diciendo, no me dejás mis productos aumentarlos más, yo te doy esta agua y acepto que venderla a 10, pero dame otro producto que lo pueda vender a 50. Yo te diría, si vos tomás la evolución de los precios de
los principales grupos que participan del sector de la alimentación, Sí. primero tenés balances plagados de utilidades. En estos años donde la Argentina se hizo bolsa, a ellos les fue muy bien. Y lo que tienen es un colchón realmente en materia de lo que han subido los precios como para poder aguantar. Es absolutamente razonable que pongan algo para... Argentina necesita algún pacto para poder ponerse en marcha. Y en ese pacto algo tienen que poner. No puede ser que seguir convalidándoles un comportamiento absolutamente contradictorio con el interés del conjunto. Bueno, pero yo sigo sin entender esto. ¿Cómo haces que 6 empresarios que tienen en su poder el conjunto de la producción alimenticia de la Argentina no puedan alinearse con vos en una política para bajar precios y salir del proceso Ni siquiera le estás inflacionario? pidiendo que los bajen. Está bien, bueno, y Están tampoco viendo, lo hacen. no los muevas. Y entonces, ¿Eh? pero ¿cómo Entonces sale de tenés eso? que tener un mecanismo de intervención sobre la empresa que no cumple para obligarla a bajar el precio y abastecer el mercado. Me parece utópico. Para eso tiene que existir el Estado. Parece utópico y usted lo sufrió en carne propia y el ejemplo más claro es Vicentín. Usted fue el impulsor de la causa Vicentín. Pero casualmente, ahí digo, lo que fracasa es la política. Y voy a ponerte el caso de Vicentín y te voy a poner otro caso distante de nosotros, pero para que se entienda de lo que estamos hablando. En Vicentín hay 1.700 productores que fueron estafados, hay 93 cooperativas agropecuarias que fueron estafadas, hay bancos extranjeros, el primero el Banco Mundial, estafado y demás. El gobierno se tiró a la pileta de una expropiación sin hablar con nadie, sin articular con todo, digo, con los trabajadores del propio Vicentín, digo, sin articular con los actores concretos una estrategia común. La política es eso, articular una estrategia común entre todos aquellos que fueron afectados, que indudablemente, si la decisión de expropiar hubiera sido tomada en conjunto con estos actores, la suerte hubiera sido distinta. Te pongo otro ejemplo. Me voy a Bolivia, que fue un modelo de salida en materia de crecimiento. ¿Cuál fue el núcleo para que Evo Morales pudiera poner en marcha Bolivia? Y no solo la puso en marcha, sino que funcionó, fue el mejor modelo de las experiencias progresistas de América Latina, sino que lo voltean y lo vuelve a pedir el pueblo, el propio pueblo boliviano, y están gobernando de vuelta. El núcleo fue la expropiación de las empresas petroleras, el tomar el control sobre el recurso principal, acá, Claudio, que fue el gas. ¿Cómo lo hizo? Tuvo que meter al ejército en los yacimientos. Entonces, lo que quiero decir, no estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de poderes concretos. Acá hay una estrategia de ciertos sectores del poder económico que no quieren modificar la distribución del ingreso en la Argentina. Esta es la distribución del ingreso, la que estamos viendo. Sí. Y hay que modificarla porque si no Argentina no sale. Porque sin mercado interno, que es el destino del 70% de la producción en la Argentina, lo que vos tenés es una destrucción sistemática del aparato productivo. Claudio, si el gobierno, y agradeciéndote que hayas venido esta noche, ¿sí? Yo me quedo con todo lo que hablamos. En un momento planteas la debilidad política. En debilidad política se le hace muy cuesta arriba al gobierno. El gobierno le está diciendo, miren, quieren esto, está bien, concedo esto, pero tomen en cuenta que para gobernar esta Argentina hay que recomponer el poder adquisitivo de la población. Estabilicen precios, tienen colchón. Es una vergüenza que no lo hagan.